En este video vamos a analizar la importancia del medir. También revisaremos algunas magnitudes, instrumentos de medición, unidades y sus símbolos. No te lo pierdas. ¿Qué es medir? Medir es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esta magnitud. Es el comparar dos magnitudes de la misma especie tomando a una de ellas como referencia o patrón. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Vemos ahí algunos ejemplos. Unidad es la parte de la magnitud que permite diferenciarlas unas de otras. El Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas, también denominadas unidades fundamentales, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales, que han sido elegidas por convención y que permiten expresar cualquier magnitud física en términos o como combinación de ellas. Ahora que sabemos esto, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir las magnitudes físicas del Sistema Internacional de Unidades? Empecemos con la longitud. Es un concepto métrico definible por entidades geométricas sobre las que se ha definido una distancia. Más concretamente, dado un segmento, curva o línea fina, se puede definir su longitud a partir de la noción de distancia. Su símbolo es la letra M y los instrumentos de medición son la regla, cinta métrica o el metro. Continuamos con la masa. La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo y el kilogramo, con su abreviatura kg, es la unidad básica de la masa. Algunos instrumentos de medición son la balanza o la báscula. Tiempo es la magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. Su unidad es el segundo y su símbolo es representado por la letra S. Algunos instrumentos de medición son el reloj y el cronómetro. La temperatura es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin, el cual está representado por la letra K. Hay diferentes tipos de instrumentos para medir la temperatura. Estos son de diversas formas y rangos de medición y están pensados para un gran número de aplicaciones, tanto domésticas como industriales. Tenemos el ejemplo del termómetro. Se denomina intensidad de corriente eléctrica a la carga eléctrica que pasa a través de una sección del conductor en la unidad de medida. Su unidad es el ampere y está representado por la letra A. El amperímetro es su instrumento de medición. Se define intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su unidad de medida es la candela y se representa por las letras CD. Su instrumento de medición es el luxómetro. Cantidad de sustancia. Esta se mide con el mol y no tiene un instrumento específico. Se utilizan diferentes instrumentos para medir diferentes sustancias. Un ejemplo son los glóbulos rojos mediante una hemoglobina. Gracias por ver este video. No olvides compartirlo y suscribirte.